Esto es México Informa. Hola amigos, amigas, Filipo Beltrán, un placer saludarles en este 15 de octubre del 2022, sábado de información. Vámonos con las noticias del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Ayer estuvo en Sinaloa para hablar de distintos temas, una reunión con diputados locales y también el tema de la Guardia Nacional. El presidente de la República le encargó que fuera a los 32 estados de la República para charlar con las fuerzas políticas de todos los partidos, pero por supuesto, pues está muy contento de charlar con Rubén Rocha Moya de Sinaloa. ¿Qué dijo en redes sociales? Bueno, pues aquí lo tenemos, uno de los presidenciables sin duda. Hoy en el Congreso de Sinaloa dialogamos y realizamos acuerdos para la paz y la seguridad, para construir un México y un mejor Sinaloa para todas y todos. También algunos medios locales le preguntaron al secretario de Gobierno si era el hijo preferido, en este caso el hermano preferido del presidente de la República, y si ya estaban haciendo campañas para la presidencia del 2024. Él mencionó esto. Atención a medios al final, por favor. Secretario. ¿Cuenta usted con la bendición del presidente? Ayer lo llamó hermano, mi hermano le dijo. ¿Está usted? Comentarios, secretario. Avancen, compañeros, avancen. ¿Cómo están? Preguntarle al secretario de detalle ¿cuál es su opinión de la campaña que ha tenido? ¿Cómo el presidente, señor? ¿Perdón? Mi hermano le dijo al presidente. Ah, sí, bueno, pues es mi jefe. Somos amigos, somos paisanos. Pero el presidente tiene muchos hermanos, incluso él lo ha dicho públicamente. Hermanos y hermanas. Pero públicamente no lo había dicho. Campaña, por favor. ¿De qué opinión merece de esa campaña? ¿Cuál? Su rumbo al 2024, de la pintada de barra, del apoyo al partido sinaloense. No, pues no las he visto. Hay muchas en Culiacán, en pero yo Sinaloa. no me llamo Augusto, me llamo Augusto. Pero el ha manifestado su apoyo. Secretario, ¿qué opina de este apoyo? Secretario, ¿qué opina del apoyo que se le está dando a los partidos locales? Mande. El apoyo que le ha dado el partido local, el partido sinaloense. El líder es Cuen de este movimiento en apoyo a usted rumbo al 2024. Bueno, pues que yo agradezco a todos los ciudadanos, a los políticos, a todos los que de alguna manera han expresado simpatía hacia mi persona, nada más que pues para eso todavía falta el 23 y falta el 24. ¿No nos puede pedir que se calme? No son tiempos Solicitó usted el apoyo. electorales. Ahora nosotros estamos dedicados a acompañar al presidente en la tarea de gobernar este país y mantener, en el caso de la Secretaría de Gobernación, la gobernabilidad. Por eso venimos hoy. ¿Qué llamado le hace al partido sinaloense? Porque ellos ya iniciaron una campaña prácticamente. Usted le solicitó la ayuda, Yo se lo a ofreció todos Juan. les agradezco. Pero ahora, bueno, pues no son tiempos electorales. Pero usted Ya le lo dije solicitó, el otro día, los tiempos del Señor son perfectos, ¿verdad? Ramón? Hay solicitó que usted la esperar. ayuda de Cuen, secretario. Cuen se lo ofreció. No, tiene mucho que no saludo a Melesio Cuen. La última vez que lo saludé, si mal no recuerdo, yo iba a decir que fue en Palacio Nacional, que un día nos encontramos, pero no, me lo encontré hace como un mes y medio. Y le expresó que haría esta campaña en su favor. Usted No, le solicitó el apoyo, él ese se lo día yo ofreció. estaba ¿Se va a reunir con con él Mario en Delgado. ahorita? Entonces le pediría a usted que se ¿Tiene calmara. contemplado reunirse Ahí con él? está, secretario, ahí está. Le pediría que se calmara las A calenturas ver, políticas. primero uno y después la... Sí. Pediría que se calmaran las calenturas políticas en todo Bueno, el país. primero le contesto a la señorita que me dice que si me voy a reunir con él porque está ahí, no sé si está ahí, pero si está ahí lo encuentro, Sí, pues lo voy a hacer. yo lo invité para que esté allá, mira. Le va a decir que se Ay, en la calme, boca, ¿o que no? Lo voy a saludar con el afecto de siempre. Le va a decir que se calme, que se calme. A ver, yo soy secretario de Gobernación, no soy papá de nadie. Cada quien que tome sus decisiones. Le va a pedir que se Secretario, calme. por otra parte, preguntarle, cuando se acordó la permanencia de la Guardia Nacional en las calles, se prometió que se iba a reforzar los policías civiles. Ah, de eso vamos a hablar ahora. Preguntarle Adán Augusto López Hernández mandó un mensaje muy importante al pueblo de Sinaloa, ya que es el primer productor agrícola del país, y dijo: no está bien que se estigmatice a este valioso pueblo. Y quisimos iniciar este ejercicio aquí en Sinaloa
porque queremos tanto a Sinaloa que nos duele que injustamente este hermoso pueblo noble, trabajador, entregado a engrandecer a su estado, pues haya sido injustamente estigmatizado sobre pretexto de la violencia y el narcotráfico. Y eso no podemos nosotros seguirlo permitiendo. Son un pueblo demasiado grande para que permitamos que se les trate de esa manera. Ustedes son parte fundamental del país. Imagínense, pues si son el primer productor agrícola del país, nada más valoremos todo lo que significa que el 60% de los mexicanos pues comamos de lo que Sinaloa produce, de lo que aquí en nuestras tierras, en las costas de Sinaloa, porque eso se nos olvida. Pues el emporio atunero del país está acá. Eso significa mucho. Y por eso nosotros desde el gobierno federal no le vamos a regatear ni a Rubén, ni a ustedes, ni a los sinaloenses, nada. El gobierno federal va a estar aquí para apoyarles hasta el último día del mandato de Rubén y más allá. También mencionó que Sinaloa va a renacer. Hace como 3 o 4 meses fue la última ocasión en que venimos acompañando al señor presidente y pudimos hacer algo que tenía mucho que no hacíamos. Nos fuimos a caminar ahí es como un malecón, ¿verdad? Y eran 9, 10 de la noche y la gente seguía ahí en las calles disfrutando la vida en un ambiente de seguridad, de paz. Y eso pues es resultado del trabajo de Rubén, pero también del trabajo de todos ustedes, de quienes tienen cargos de representación popular o quienes ejercen tareas de gobierno. Yo estoy seguro que Sinaloa renacerá y para el gobierno de la República pues es fundamental comenzar aquí pues esta etapa de la construcción de la gobernabilidad en México. Miren, el ejercicio que hoy estamos iniciando nunca se había dado en la historia de este país. Y como te comentábamos al principio de la transmisión, también se abordó el tema a profundidad de la Guardia Nacional. De otra fuerza política, yo platicando con él dije, oye, quiero que me digas con toda honestidad, tú aspiras a ocupar la máxima representación que puede tener un mexicano como presidente de la República. Me dijo, sí. ¿Y crees que tienes posibilidades reales? Sí. ¿Y estás a favor de que la Guardia Nacional es un instrumento fundamental para que cumplas el mandato constitucional de ser el comandante supremo, pero garantizar la seguridad de las mexicanas? Me dijo, sí. ¿Y vas a votar a favor? No. Oye, pero si te vamos a hacer el trabajo nosotros, estás confiado en que vas a ganar. Déjanos que te hagamos la chamba y vota a favor. No, ¿por qué? Porque mi partido ya no me daría la candidatura. Fíjense nada más. No voy a decir el nombre porque si no ya se va a ver muy feo, pero quiero decirles que estamos aquí, es uno de los 42, sí, está en la lista de los 42. Se los quise compartir porque maestro Adán Augusto López, siempre me siento muy a gusto cuando viajo con él, y me ayuda mucho. Gracias, buenas tardes.
Enseguida cedo el uso de la voz al licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación del Gobierno de la República. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. La ventaja de hacer uso de la voz después de que lo hizo ya un maestro en el arte de la política como el diputado Ignacio Mier es que ya uno puede ocuparse en contar anécdotas antes de ponerse a filosofar sobre los asuntos de la cosa pública del país. Yo quiero iniciar agradeciendo al señor gobernador, a nuestro amigo, compañero de muchas batallas, don Rubén Rocha Moya, por la oportunidad de estar aquí reunido con ustedes y porque nos haya permitido que este ejercicio novedoso de participación política pues haya dado inicio aquí en Culiacán, en Sinaloa. Esto, y lo comentaba hace rato con los diputados, pues es la primera vez que se hace en la historia de la vida pública nacional. Antes, cuando no habían modernos elementos de comunicación, pues imagino yo que por señales de humo o por palabras mensajeras se hacía por palomas mensajeras se hacía este tipo de comunicaciones. Después, conforme fue evolucionando, pues fue el telégrafo, era a través de una carta, y ya más recientemente pues se usaba el fax, de tal manera de que los congresos locales son parte fundamental de lo que se conoce como el constituyente permanente. Para que una modificación a nuestra Carta Magna, a la Constitución, pueda tener consecuencias jurídicas plenas, pues se requiere primero que la Cámara de los Diputados o la Cámara de Senadores, dependiendo cuál sea la de origen, y después la otra Cámara lo apruebe. Y una vez que esa reforma constitucional ha sido, dígale que no estoy, que ahorita le contesto, por favor. Una vez que ya fue aprobada por el Congreso de la Unión, por ambas cámaras, pasa a los estados. Pero sucede que ni siquiera antes, ni siquiera se había terminado de aprobar y ya venía de regreso la minuta de los congresos, se peleaban por cuál aparecía primero y no había la mayor comunicación. Era un menosprecio total a la tarea fundamental de los congresos locales. Finalmente, en las legislaturas locales, pues se refleja y está representado la multipluralidad de este país. Es verdaderamente en los congresos estatales en donde reside la representación más cercana a los ciudadanos en cada uno de los estados. Y ahora el señor presidente tomó la decisión y me instruyó a que en cuanto fuese aprobada por las dos cámaras del Congreso la iniciativa de reforma constitucional, de lo que ya Nacho mencionó, el artículo 5º transitorio de un decreto por el que se crea la Guardia Nacional, pues fuésemos a los estados, a todas las legislaturas, a plantearles a los integrantes de cada una de las 32 legislaturas el por qué debía de aprobarse esta minuta o por qué creíamos nosotros que debía de aprobarse, y que lo hiciéramos sin exclusión alguna, sino que pues gestionáramos que estuviera representada precisamente la pluralidad y que no excluyéramos a ninguna fuerza política, que los escucháramos y que todos tuvieran la posibilidad de escucharnos. Aquí ya vamos de gane, porque la contra es que
nuestro amigo Rubén Rocha promovió una reunión como esta, donde está desde luego él, el presidente municipal, el secretario de gobierno, Ignacio, pero lo más importante es que están ustedes, que podemos saludarles, que pueden escucharnos, que podemos dialogar, y así nosotros pues vamos tomando el pulso de nuestra sociedad. Aquí, como bien lo dijo Ignacio y bien lo dijo Insunza, pues hay empresarios, hay políticos, hay representantes de los partidos políticos, hay rectores de universidades, en fin, está representando también los credos religiosos. Es una muestra de lo que Sinaloa es social, política y económicamente hablando. Y yo pues quisiera decirles que el presidente nos instruyó de que este diálogo diese inicio aquí en Sinaloa, porque nosotros tenemos que hacer todo para que cada día haya un Sinaloa mejor, porque Rubén, lo dije hace rato y lo repito ahora, para nosotros pues es el mejor gobernador, nada más que no lo vayan a grabar esto, porque se van a enterar los otros 31 y ya van a ver, porque el lunes voy a ir a la Ciudad de México y después a Baja California, ya tengo que decir lo mismo de la gobernadora. No, Rubén es una gente de primera, se respiran ya aires de transformación. En Sinaloa, en Culiacán, narraba hace un rato, pues que la última vez que estuvimos hace 4 meses, yo tenía algunos años que no venía por acá, vine a comprar una lancha que le dije a Rubén, no me acordaba el apellido de la persona que me las había vendido, las hijas de un señor de apellido Yaragüen, que después supe que se dedicaba a algo de farmacias, me platicaron. Y en internet una vez vi que vendían una lanchita y ahí vine a comprar. Y pero ya tiene 4, 5, 6 años. Y el Culiacán, que fue lo que vimos en esta ocasión, de ahora pues es distinto. La gente camina con toda libertad en las calles. Esa noche salimos a caminar un rato al malecón, es que se llama. Muchísima gente con sus niños, ya es otro. Pero no es nada más esa recuperación de la estabilidad y de la tranquilidad de Sinaloa o de Culiacán. La razón principal de estar aquí es porque ya basta de que a Sinaloa se le estigmatice, se le señale. Pues Sinaloa es el granero del país. Aquí está Leobi, que pues es un orgullo para México. Está Chuy, que lo mismo. Hay muchos empresarios que han hecho grande a Sinaloa. Ya no hablemos de las universidades, de esa pluralidad que está aquí hoy representada. Sinaloa no es violencia o narcotráfico, Sinaloa es inmensamente grande y es ejemplo de desarrollo y de emprendeduría para todos los mexicanos, y lo menos que podemos hacer es rendir ese homenaje político a Sinaloa, es decirle a los mexicanos que Sinaloa está saliendo adelante y que a México, que al gobierno federal le interesa que haya un Sinaloa fuerte, unido. Y fuimos a ello, a platicar con los diputados, las diputadas de todas las fuerzas políticas, a decirles que el gobierno federal, como se los decimos a ustedes, en el caso de Sinaloa con Rubén, pero el gobierno federal está ocupado verdaderamente en garantizar la seguridad de todos los mexicanos y preocupado porque construyamos entre todos el camino de la paz. No es que
México esté en guerra, pero pues no son las mejores épocas en términos de la obligación que tenemos de garantizar la seguridad en la persona y en la posesión de todos los mexicanos, pero tenemos que ver hacia adelante. Y vivimos en un momento complicado, porque por múltiples razones, durante décadas se dejó, primero porque había connivencia de las autoridades y quienes se dedicaban a actividades ilícitas, y después hasta por comodidad de quienes tuvieron la responsabilidad de ejercer cargos públicos como de gobernadores o de presidentes municipales. Yo que fui gobernador, pues les puedo decir que la fácil cuando uno llega es que te dice, ¿y le vas a meter a los policías estatales o prefieres que nuestras Fuerzas Armadas tengan cargo? No, porque se hagan cargo de las Fuerzas Armadas. Y dejábamos de invertirle el dinero necesario y nos olvidábamos de qué es capacitar o equipar a las policías municipales o estatales. Entonces, pues fue haciendo crisis, cada día se le invertía menos a ellos y se les dejaba a nuestras Fuerzas Armadas la responsabilidad, pero tampoco había un marco constitucional que regulara ese actuar. Y en ese tiempo pues se fueron pudriendo nuestros cuerpos policíacos. El presidente de la República tomó la decisión de crear una institución nueva como es la Guardia Nacional, tomado del ejemplo de otras experiencias en otros países. Y en aquella época, cuando se creó, los legisladores dijeron, bueno, pues sí que haya la Guardia Nacional, pero que haya un mando civil y que haya un periodo de transición y que ese periodo se vence en marzo del 2024. Ahora nos damos cuenta que ese periodo pues no es suficiente, y ya lo platicó Nacho, que es un infidente, así se llama a los que andan platicando cosas políticas. Una iniciativa de una diputada del PRI y el trabajo político de Ignacio Mier, que es el coordinador de este grupo parlamentario que integran los diputados de Morena, del PT y del Partido Verde Ecologista, pues pudieron transitar, de tal manera que en Cámara de Diputados se elevó el plazo de vigencia al trabajo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y pasó de marzo del 2024 a marzo del 2028. Cámara de Senadores, un día se iba ya a votar esta minuta, que es el segundo paso, y porque no se reunían los votos necesarios para las 2/3 partes, se acordaron o se regresó a lo que le llaman comisiones y se dio un lapso de 10 días, que es el plazo legal para someterla, y se volvió a presentar con algunas modificaciones que, en adición al plazo, pues le dan un soporte constitucional al actuar de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, porque le reconoce que las Fuerzas Armadas puedan participar siempre y cuando lo hagan con su propia organización y sus propios medios. Quiere decir que administrativamente ya el Ejército Mexicano, en este caso la Secretaría de la Defensa, tiene a la Guardia Civil como una parte importante de ellos, así como la Sedena tiene al Ejército Mexicano, a la Fuerza Aérea Mexicana, ahora va a tener la Guardia Nacional, y que elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Defensa pues podrán formar parte de ese cuerpo policíaco que es la Guardia Nacional. Se establecen una serie de controles o de obligaciones a los gobernadores, a los presidentes municipales y
sobre todo a quienes tenemos tareas de seguridad pública, para informar de manera permanente a una comisión bicameral de senadores y de diputados, y paralelamente a ello se establece la obligación de que se cree un fondo para que los estados y municipios puedan capacitar y puedan a los policías y puedan equipar a los cuerpos policíacos de tal manera que en el 2028 pues ya no se esté pidiendo que se den otros 4 o 5 años de plazo, sino que pueda ir a través del fortalecimiento y la capacitación de policías municipales y estatales, pues se pueda ir sustituyendo o complementando las tareas de seguridad pública entre los integrantes de las Fuerzas Armadas que formen parte de la Guardia Nacional, como también las corporaciones civiles. Ese es el mejor camino que tenemos, porque en este momento en el país no hay un cuerpo de seguridad más capacitado y más preparado que pues nuestras Fuerzas Armadas, y entonces pues no es un asunto de que se esté, como dicen algunos trasnochados, militarizando el país. Y aquí hago un paréntesis: nosotros respetamos a todos, no importando las dirigencias ideológicas que podamos tener, pero lo que creemos que no debe hacerse pues son ejercicios de hipocresía. Imagínense, un gobernador publica que si no ha sido por la intervención de los militares, así puso, en un incidente en su estado, en la capital, pues hubiese habido una masacre. Y al día siguiente, bueno, no al día siguiente, porque yo la verdad hablé con él varias veces pidiéndole que hablara con los senadores de su partido y que nos ayudara, apoyándolo. ¿Y saben qué me dijo? Ay, dice, no puedo hablar del tema porque estoy acá. Y se lo voy a platicar porque Rubén lo sabe. Estoy acá tomándome una botella de vino con mi amigo Quirino. Y me pasó a Quirino, le digo, oye, Quirino, ayuda pues a convencerla. Y me dice, no, yo no voy con ustedes. Después se da el incidente y le llamo, ¿y qué pasó? No, igual no tengo yo por qué apoyarles. Pues eso no se vale, como otra compañera que nos dice que ayudemos y que se le destinen más elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Le digo, sí, cómo no, con mucho gusto. Oiga, a propósito, ¿por qué no le pide a la senadora fulana de tal que nos presentó hace algunos años, le digo, que nos apoye? No podemos, dice. Pues así son, y eso no se vale. Aquí no puede haber regateos, porque no es un asunto de colores partidistas, es un asunto de que lo que está en juego es la tranquilidad de los mexicanos, de las mexicanas, que lo que queremos todos es que los niños puedan jugar sin ningún temor en las calles, hasta de los rincones más apartados del país. Lo que queremos todos es que cuando una señora o un señor vayan de regreso hacia sus casas al término de la jornada laboral, no lo hagan con el temor de que los van a asaltar cuando salgan del camión, cuando se bajen del camión o del transporte público, y que todo mundo en las carreteras no esté pensando a qué horas se me atraviesan ahí 2 o 3 y me bajan del carro y se lo llevan, por decirlo lo menos. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo ahora, es pedirle a las mexicanas y a los mexicanos representados en los legisladores locales, pues que le den nuevamente un voto de confianza a las mejores instituciones de las que dispone el Estado mexicano, que no son más que la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Marina. Claro que el país necesita del trabajo profesional, de la lealtad y del patriotismo de ellos. Solamente así pues vamos a poder salir adelante. Entonces, pues yo aprovecho la oportunidad que me da
Rubén. Yo por eso les decía que era de contra, porque no teníamos pensado un ejercicio como este. Pues si ya nos invitó, ahora los aprovecho para saludarles y para hacerles ese comentario. Y termino reconociéndole a Ignacio Mier y a las legisladoras y legisladores federales, pues no nada más de Morena, del PT o del Verde, sino también a quienes militan en otros partidos como el Partido Revolucionario Institucional, que hayan tenido la altura de miras y de trabajar y aprobar esta iniciativa de manera comprometida con el país. Lo mismo en el Senado de la República, donde la construcción de acuerdos con 9 senadores del PRI, la totalidad de los senadores de Morena, PT, Verde y en este caso del PES, y 2 senadores del PRD, pues hicieron posible que se construyera la mayoría constitucional. Y ahora pues a lo mejor me adelanto, no quiero hacer como en el pasado, pero pues yo creo que vamos a tener la mayoría de los congresos locales tal como está constitucionalmente establecido, y eso dará pues mayor certeza jurídica y constitucional al trabajo de nuestras Fuerzas Armadas. Muchas gracias de verdad a todos, a cada uno de ustedes. Muchas gracias al señor gobernador. Y por otro lado, vámonos a las noticias del presidente de la República, que estuvo supervisando el Tren Maya de la mano de la gobernadora Laida Sansores. Así lo compartía en su red social de Twitter. Gran optimismo. El presidente Andrés Manuel López Obrador no falla. Se llevó a cabo la evaluación del tramo 7 del Tren Maya y de los avances del acueducto en Espujil. Vamos muy bien conforme a lo programado, y hay que recordar que la misma Laida Sansores ya daba a conocer que el presidente de la República estará visitando pues prácticamente cada 15 días esta magna obra de más de 1.500 kilómetros. Ahí tienen al presidente trabajando incansable, y por otro lado también su equipo de trabajo haciendo lo propio en cada área correspondiente. Y de acuerdo a la información de News Quintana Roo, un medio local daba a conocer que el presidente de la República pasó la noche en Chetumal, sin embargo no tuvo contacto con las personas que lo esperaban, y se prevé que el día de hoy esté revisando el tramo 6 comprendido entre Tulum y Bacalar. Estaremos atentos también a esta importante gira de trabajo. Soy Filipo Beltrán con este resumen informativo. Si te gusta el canal, suscríbete, activa la campanita y te recordamos que un México informado siempre es un México mejor. Que tengas excelente fin de semana. Nos vemos en un próximo video. Adiós, adiós.